Bienvenidos una vez más a este vuestro canal, el paraíso terrenal para los amantes del buen café y el chisme jugoso que alegra el alma. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que de maravilla, porque la bomba que les traigo hoy va a hacer explotar sus mentes. Hoy, mis queridísimos detectives de la farándula, nos embarcamos en una aventura épica a través del universo fascinante, explosivo y ultra secreto de las telenovelas turcas. Pero ojo, no me refiero a esas historias de ensueño que vemos en la tele, puliditas, edulcoradas y aptas para todo público. No. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este mundo, a levantar las alfombras y a destapar esos dramas que se cuecen a fuego lento detrás de las cámaras, esos amores prohibidos, esas rivalidades feroces y esos secretos inconfesables que alimentan la magia de estos culebrones que nos tienen a todos pegados a la pantalla. ¿Listos para el descenso? Porque yo ya tengo mi traje de buzo y mi linterna chismosa lista para iluminar los rincones más oscuros. Y antes de que nos lancemos al abismo, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita. Es el amuleto mágico para no perderse ni una sola de mis exclusivas, ni uno solo de los chismes bomba que tengo preparados para ustedes. Recuerden que aquí, en este santuario del chisme, siempre encontrarán contenido fresco, explosivo, divertido y, sobre todo, muy intrigante. Así que, sin más preámbulos, a darle con todo. Las telenovelas turcas han conquistado el mundo, eso es un hecho innegable, una verdad irrefutable. Desde los confines de América Latina hasta el corazón de Europa, pasando por la exótica Asia, sus historias de amor apasionado, intrigas familiares, dramas desgarradores y personajes memorables han resonado con audiencias de todas las edades, culturas y credos. Han creado un imperio del entretenimiento, un fenómeno cultural que traspasa fronteras. Pero detrás de esos rostros perfectos, de esos paisajes idílicos que parecen sacados de un cuento de hadas y de esas tramas que nos mantienen al borde del asiento, se esconden secretos a voces, verdades incómodas y escándalos explosivos que no siempre se cuentan hasta ahora. Porque hoy, mis valientes chismosos, vamos a descorrer el velo de la verdad y a revelar algunos de los secretos mejor guardados de la farándula turca. Comencemos por el plato fuerte, los romances. ¡Ay, los romances! El combustible que enciende la llama de la pasión en la pantalla. Vemos parejas que se aman con locura, capaces de desafiar al destino y de superar cualquier obstáculo con tal de estar juntos. Pero, ¿qué sucede cuando esa química, esa atracción magnética, traspasa la pantalla y se convierte en algo real? Pues, mis queridos, aquí es donde la ficción y la realidad se entrelazan, se confunden y se convierten en un explosivo cóctel Molotov. A veces la fantasía se materializa y los actores, embriagados por la magia del set, se enamoran perdidamente. Y no me refiero solamente a que se hagan amigos y se lleven bien fuera del set, no. Me refiero a esos flechazos inesperados que te dejan sin aliento, a esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, a esos besos que duran un poquito más de lo necesario y que encienden todas las alarmas. Hay ejemplos famosos que han hecho historia en el mundo del espectáculo, parejas que se enamoraron durante el rodaje de una telenovela y que terminaron formalizando su relación en la vida real. Algunos de estos romances florecieron y duraron años, convirtiéndose en un ejemplo de amor verdadero. Otros, en cambio, fueron fugaces, un torbellino de pasión que se consumió tan rápido como empezó, dejando un reguero de corazones rotos y chismes jugosos para la prensa rosa. Y luego están esos rumores, esos chismes que nunca se confirman del todo, pero que circulan con fuerza en los pasillos de los sets de grabación, alimentados por las miradas indiscretas de los técnicos, los maquilladores y los asistentes. Los pasillos de los sets de grabación. Si las paredes hablaran, podrían escribir una enciclopedia de escándalos y secretos inconfesables. Dicen que son como pequeñas ciudades ambulantes, donde la gente vive, ama, odia, ríe, llora y sobre todo chismosea. Pero no todo es miel sobre hojuelas en el mundo de las telenovelas turcas. Así como hay romances que florecen como rosas en primavera, también hay rivalidades que se enconan como espinas venenosas. Competencia por los papeles estelares, celos profesionales que corroen el alma, diferencias creativas irreconciliables, los motivos pueden ser tan variados como los colores de un arco iris. A veces estas rivalidades se mantienen en secreto, ocultas bajo una máscara de profesionalismo y compañerismo. Pero otras veces explotan en público, dejando al descubierto verdaderas batallas campales, guerras sin cuartel que se libran a golpe de declaraciones explosivas y zancadillas mediáticas.
Imagínense la tensión palpable en el set cuando dos actores que se detestan mutuamente tienen que interpretar una escena de amor apasionada. ¡Qué desafío! ¿Cómo logran transmitir esa pasión, esa química electrizante, cuando en realidad lo que sienten el uno por el otro es puro veneno, pura animadversión? Pues mis amigos, aquí es donde entra en juego el talento actoral, la capacidad de transformarse en otra persona y de convencer al público de que lo que están viendo es real. Y también, por supuesto, la magia de la edición, que puede hacer maravillas para ocultar las miradas asesinas, los gestos de desprecio y los cuchillos voladores. Pero las rivalidades no se limitan al mundo de los actores. También hay tensiones constantes entre los productores, los directores, los guionistas y los jefes de vestuario. Cada uno tiene su propia visión de cómo debe ser la telenovela, su propia idea de cómo contar la historia y de cómo desarrollar los personajes. Y a veces esas visiones chocan frontalmente generando conflictos creativos que afectan el desarrollo de la historia y, en última instancia, la calidad del producto final. Los guionistas se pelean por el destino de los personajes, los directores chocan por el ritmo de las escenas y los productores se estresan por los presupuestos. Un verdadero campo de batalla. Y luego están los enredos. ¡Ay, los enredos! Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el chisme se convierte en una bomba de tiempo a punto de explotar. Porque no solo hay romances y rivalidades, sino también secretos ocultos que acechan en la sombra, traiciones inesperadas que te dejan sin aliento y planes maquiavélicos que te harán cuestionar la naturaleza humana. Imagínense que un actor tenga una aventura extramatrimonial con la esposa del director, o que una actriz filtre información confidencial a la prensa para perjudicar a su compañero de reparto, o que un productor manipule los resultados de las encuestas para mantener a su estrella favorita en la cima. Eso sí que es un drama digno de una telenovela. Una telenovela dentro de la telenovela, un metadrama que supera la ficción y que nos recuerda que a veces, la realidad es más escandalosa que la fantasía. Y hablando de la prensa, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la difusión de estos chismes y secretos. Los paparazzi están siempre al acecho, escondidos detrás de los árboles, trepados en los balcones y camuflados entre la multitud, listos para capturar el momento exacto en que una pareja de actores se besa apasionadamente fuera del set, o cuando dos rivales se enfrentan en una discusión acalorada en un restaurante de moda. Y las revistas del corazón se encargan de amplificar estos rumores, de darles una pátina de veracidad y de convertirlos en historias sensacionalistas que alimentan la curiosidad del público y que venden miles de ejemplares. Pero no todo lo que se dice en la prensa es verdad, ojo. Muchas veces los medios exageran la información, sacan las cosas de contexto, o incluso inventan historias completas para vender más revistas y conseguir más clics. Por eso es importante tomarse estos chismes con pinzas y no creer todo lo que se lee. Recuerden que detrás de cada rumor, detrás de cada escándalo, hay personas reales con sentimientos y emociones, personas que sufren y que pueden verse gravemente afectadas por la difamación y la calumnia. Además, las redes sociales han revolucionado la forma en que se difunden estos chismes. Ahora, cualquier persona con un teléfono móvil y una cuenta de Twitter, Instagram o Facebook puede convertirse en un paparazzi improvisado, publicando fotos y vídeos que revelan los secretos mejor guardados de las telenovelas turcas. Esto ha hecho que sea aún más difícil para los actores y productores mantener su vida privada alejada de los focos y ha creado un nuevo ecosistema de chismes y rumores que se propagan a la velocidad de la luz. Pero a pesar de todos estos dramas, secretos, rivalidades y enredos, las telenovelas turcas siguen siendo un fenómeno global, un éxito arrollador que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y una de las razones de su éxito es precisamente esa capacidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Sus historias de amor, pasión, familia y drama nos hacen reír, llorar, soñar y sobre todo, creer en el poder del amor y en la posibilidad de superar cualquier obstáculo. Y aunque a veces nos enteremos de que detrás de las cámaras no todo es tan perfecto como parece, eso no le quita mérito a la magia de la ficción. Al fin y al cabo, las telenovelas son una forma de escapismo, una forma de evadirnos de la realidad cotidiana y de sumergirnos en un mundo de fantasía donde todo es posible. Un mundo donde los héroes son valientes y las villanas son despiadadas, donde el amor triunfa sobre el odio y donde los finales felices existen, aunque solo sea por unas horas. Así que la próxima vez que vean una telenovela turca, recuerden que detrás de esos rostros bonitos, esos paisajes espectaculares y esas historias apasionantes, hay un mundo de secretos, rivalidades y enredos que aún está por descubrir.
Y quién sabe, tal vez algún día podamos desvelar aún más de estos secretos aquí, en este vuestro canal, el refugio perfecto para los amantes del chisme y la farándula. Y con esto, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el lado oscuro de las telenovelas turcas. Recuerden que hemos explorado los romances que traspasan la pantalla, las rivalidades que envenenan los sets de grabación y los enredos que te dejarán con la boca abierta. Hemos visto cómo la prensa y las redes sociales amplifican estos chismes y cómo la magia de la ficción sigue conquistando corazones en todo el mundo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme unos minutos de su tiempo para escuchar estos chismorreos. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Han escuchado algún chisme jugoso sobre los actores y productores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo, todo, todo. No se guarden nada. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y sobre todo, muy pero muy intrigante. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía positiva. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es cultura.